Buenos días, esta presentación se inscribe en una investigación más amplia que vengo realizando en el campo de la edición universitaria argentina y más concretamente en los sellos situados en universidades de gestión pública, y a su vez se vincula con dos líneas de investigación grupales. Por un lado, un programa de estudios y vinculación que coordinamos con Daniela Spielberg, que apunta a relevar, entre otras cuestiones, datos estadísticos de las mujeres en el ecosistema del libro, tanto como generar archivos y bases de datos y entrevistas acerca de este sector, y a su vez de un financiamiento FONCIT, que es un PICT que apunta a indagar el lugar de las mujeres en el campo editorial, posiciones, trayectorias y prácticas editoriales en la Argentina, que también es un equipo interdisciplinario que conformamos entre distintas colegas, y todas estas líneas se llevan a cabo dentro del marco del LICH CONICET UMSAN, que es donde trabajo. En concreto, en esta presentación, si bien estoy lejos de ofrecer un panorama estadístico sobre el trabajo concreto de las mujeres en los sellos, sí tiene por finalidad una aproximación, más bien una aproximación inicial a su inserción laboral, apuntando a describir y analizar en términos comparativos tanto su presencia como sus condiciones contractuales. Y asimismo me interesaba identificar qué editoriales tenían un catálogo orientado a las problemáticas sobre mujeres, feminismos y disidencias. Si bien desde la perspectiva de la historia y los estudios sociológicos y antropológicos sobre la edición es muy reciente las miradas de las mujeres en la configuración del desarrollo del campo editorial, como ha señalado tanto Spielberg como Pura Fernández también, quien habla de la restitución de una genealogía femenina silenciada como una práctica normalizadora, citándola, y propone recuperar las mujeres en la gestión diaria editorial. Esta restitución muchas veces aparece ligada al papel de mujeres que han ejercido su oficio, la profesión y su trayectoria como directoras editoriales. Bueno, en mi trabajo, si bien estoy en diálogo constante con directoras editoriales, también con mujeres que ocupan otros lugares dentro de la gestión interna de esos sellos. Los resultados que presento surgen, por un lado, de un análisis de dos tipos de materiales. En primer lugar, una encuesta realizada por la red de editoriales de universidades nacionales del Consejo Nacional Interuniversitario Argentino, que fue coordinada por el doctor Duhovne, a quien por supuesto le agradezco la incorporación de preguntas relacionadas con mis temas de investigación y la facilitación de ese material, y por el otro, desde el propio estudio etnográfico que llevó adelante en las editoriales. Un poco, yo voy a hablar en líneas generales, pero el trabajo en sí presenta gráficos y cuadros, y es más extenso de lo que voy a hablar aquí. Si ustedes quieren me lo pueden solicitar al email que dejo allí en la página. Conocer la ocupación, la composición ocupacional de los sellos, cuando se trata de estudiar la conformación del recurso humano y en relación con la presencia de mujeres en sí, no es tarea sencilla. Se trata de edición comercial, independiente, artesanal, autogestiva e incluso edición universitaria. Estas dificultades surgen, en mi caso, tanto al intentar recuperar ciertos datos en las cámaras empresariales vinculadas con el sector editorial, como en las propias universidades. Si bien hay varias entidades gremiales, en mi caso partí de pedir información en la Cámara Argentina del Libro entre 2018 y 2019, hasta que finalmente me dijeron que no tenían
un relevamiento de este tipo. En cuanto al sector cultural, en Argentina en 2008, el sistema de información cultural nacional, dependiente en aquel entonces del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología, elaboró con perspectiva de género un informe a partir de una encuesta nacional de consumos culturales que se había realizado el año anterior. Y tomaban una clasificación de la UNESCO, entre la cual la edición de libros sería una de esas ocupaciones. En ese informe se detallaba que la proporción de varones en relación a las mujeres era mayor en cuanto a la representación del empleo cultural, 58% de varones y 42% de mujeres, tanto como en las profesiones, 63% para varones y 37% para mujeres, e incluso en los ingresos económicos, que eran un 28% a favor, más importantes que para el caso de mujeres. Esto, si bien permite visibilizar ciertas desigualdades existentes, no posibilita un poco discernir el sector editorial, ni qué tipo de sellos toman en cuenta, o qué ocupaciones concretas dentro del quehacer editorial son las que están reflejadas en este número. En el caso de las editoriales universitarias, forman parte más bien del sector educativo que del cultural, y en tanto integran las universidades, son parte integrante de las políticas de educación superior. En diálogo con mis interlocutores de campo, sean directoras, directores e incluso integrantes que ocupan otras posiciones en los sellos, pero fundamentalmente en diálogo con quienes dirigen esas editoriales, he percibido que suelen tomarse unos minutos para pensar, e incluso siempre revelan aproximaciones generales con respecto a cómo están conformadas sus equipos de trabajo. Asimismo, en observaciones participantes en distintas editoriales, es posible advertir cómo hay un núcleo de personas desarrollando actividades in situ y otras tantas que, si bien intervienen en el momento del flujo de edición, no forman parte de los equipos más estables. Las propias universidades, o más bien las rectores y autoridades entrevistadas, también suelen brindar poca precisión respecto a la cantidad de personal involucrado y las condiciones laborales, derivando las consultas muchas veces a los puestos de direcciones editoriales. Tampoco pude obtener demasiada información en la REUN, ni en la ULAC, que es la asociación más general vinculada con América Latina y el Caribe, que nuclea a las asociaciones y redes de editoriales universitarias. En este sentido, ese relevamiento de la REUN y el CIN en 2019, que si bien fue, como plantea Duhovne, enviado originalmente a 52 editoriales, de las cuales respondieron 35, es muy valioso para comenzar a observar qué lugar ocupan las mujeres, o más bien qué condiciones se pueden ir estableciendo y para permitir elaborar hipótesis acerca de su lugar dentro de los sellos universitarios. Si bien fue respondido por 35, solo 34 brindaron información relativa al objetivo de esta comunicación. La composición de las editoriales es muy variada y heterogénea. Hay editoriales que cuentan con muy pocos empleados, entre 1 y 2, y hay otras editoriales que tienen equipos enteros de más de 20 personas. Pero a su vez, es preciso, y un poco lo que me planteé era ahondar en si esa composición se vinculaba a las disponibilidades y demandas que requiere el plan editorial anual de cada sello, o si se relaciona con otro tipo de circunstancias. Un poco lo que puede observarse, y en este sentido los derivo a la ponencia en su momento para ver los gráficos, es que
Las editoriales que tienen mayor trayectoria son generalmente las que cuentan con mayores empleados en calidad de planta permanente. Esta idea de planta permanente dentro del sistema universitario significa que son empleados que tienen mayor estabilidad laboral y beneficios sociales. Los equipos de trabajo de las editoriales están formados generalmente por un conjunto de les no docentes, que son quienes no ejercen cargos ni docentes ni de gestión política académica, por les docentes con funciones derivadas a las editoriales o con funciones de docencia editorial, y por los investigadores de las propias universidades o de los organismos de ciencia y tecnología como CONICET, que generalmente tienen una presencia mucho menor. Y hay casos en que algunos integrantes son compartidos por otras áreas dentro de la universidad. Ahora bien, en cuanto a cómo se distribuye la proporción de varones y de mujeres que están cumpliendo funciones con estas características de empleos en planta permanente, solo el 30% está constituido por mujeres, e incluso algunos sellos cuentan únicamente con integrantes varones. Con respecto a otros tipos de empleos que tienen que ver con contrataciones, que implican una modalidad freelance y suelen estar ligadas a determinados proyectos editoriales o edición de libros en particular, o quizás traducciones, ilustraciones, el manejo de redes sociales pueden ser un tipo de contrato que implique incorporar a personal en este sentido. También se da una proporción significativa de las mujeres, pero en este caso las mujeres superan a la cantidad de empleados varones, constituyendo el 56,52% de ese total. Es decir, que ocupan o están contratadas bajo regímenes generalmente freelance, que son empleos más temporales, inestables y que implican cierta flexibilización y precarización laboral. Asimismo, en general, este primer análisis arroja que en términos porcentuales la proporción mujer-varón, tomando ambos tipos de contrataciones en las editoriales de las universidades de gestión pública, es del 31,63% de mujeres frente al 68,36% de varones. Podemos hablar así de que es un sector conformado mayoritariamente por varones, quienes superan por más del doble la participación de las mujeres en los distintos puestos de trabajo, sean del flujo de la edición o de puestos directivos. Si bien no puedo ahondar demasiado aquí en este tema, por otra parte he realizado desde 2018 entrevistas con mujeres que han trabajado o que aún ocupan el quehacer editorial en estos sellos, y ahí es posible detectar distintas problemáticas que tienen que ver con tópicos que han puesto los estudios feministas en cuestión desde hace muchos años y que tienen que ver con la movilidad, los mecanismos de movilidad interna de las editoriales, la selección, obtención y continuidad de los puestos jerárquicos, las licencias por maternidad, entre otros. Por eso que es una beta interesante para seguir indagando. Por otra parte, me interesaba observar los catálogos de las editoriales que han respondido el relevamiento y empezar a indagar si tenían realmente ediciones significativas, importantes, a partir del establecimiento de colecciones, series o líneas editoriales específicas que trabajaran tanto sobre mujeres, feminismos, como también con disidencias.
Y aquí también, una vez más, tomé en cuenta, por un lado, ese relevamiento, pero también lo surgido en el diálogo con los interlocutores de campo antropológico, quienes muchas veces manifiestan que es algo que el género, generalmente lo mencionan en como categoría nativa, si se quiere, es algo transversal al catálogo mismo, a las distintas secciones o colecciones, pero a mí particularmente me interesaba ver cómo se circunscribía y generaba un abordaje particular en torno a ello. Tener en cuenta qué problemáticas, autores, traducciones y debates se toman en estos espacios que no dejan de ser parte de las universidades. Y aquí recupero lo que plantea Daniela Spielberg cuando ella sostiene que indagar qué títulos están editando las editoriales a partir de traducciones o ediciones propias permite ver qué problemáticas se están incluyendo en esos catálogos y si es que realmente conforman catálogos feministas porque tienen en cuenta problemáticas como identidades de género, violencias de género, los roles de mujeres y varones, y no solamente la presencia de mujeres en distintas actividades. De las editoriales que yo les comentaba que habían respondido el relevamiento, que eran 34, solo un porcentaje muy mínimo de ellas venía publicando títulos vinculados con estas temáticas. En este sentido, por ejemplo, dos editoriales, entre ellas Ediciones de la Universidad Nacional de General Sarmiento y la editorial de la Universidad de La Plata, contaban con colecciones, La Plata desde 2012 y General Sarmiento desde 2014. El caso de Ediciones UNS es un caso bastante significativo porque publican libros sobre infancias diversas, y en el caso de Dul tiene una variedad de problemáticas que van desde las masculinidades, despenalización del aborto, disidencias y feminismos, tanto en literatura como en estudios sociales y humanos. Y bueno, un poco vale la pena recordar que el contexto en el cual surgieron estas líneas editoriales estaba en relación también con un conjunto de normativas de la época, que tenían que ver con la Ley de Protección Integral de las Mujeres de 2009, la Ley del Matrimonio Igualitario de 2010, la Ley sobre Identidad de Género del 2014. En cambio, a partir de la discusión sobre la ley de despenalización y sobre el aborto legal, seguro y gratuito de 2018, otro conjunto de editoriales comenzaron a establecer líneas específicas, tales como la editorial de la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, de la Universidad de Hurlingham, de Tucumán, entre 2018 y 2019, y Edwin, que desde 2018 propuso una línea vinculada a ello y que aún no tiene publicado ningún título. Sin embargo, estas discusiones a nivel social han incidido para la generación de este tipo de catálogos y de publicaciones. Y por último, un tópico que me gustaría mencionar es el de la utilización del lenguaje no sexista e inclusivo. Recientemente, cuando le mencioné la cantidad de editoriales que estaban publicando sobre catálogos feministas, de disidencias y de géneros en general,
Antes del 2018 estas representaban el 5,88%, pasando a representar el 17,64%, insisto, de las editoriales que respondieron al relevamiento de la REUNCIN. Posiblemente haya otras editoriales que tengan colecciones o series dedicadas a estos temas que no han enviado sus relevamientos. Sin embargo, en cierta medida, estas son las que frecuentemente más publican sobre el tema porque, por ejemplo, en el caso de UNTREF, es muy fuerte dentro de la universidad el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Estudio y Políticas de Género. En el caso de UNAUR también cuentan con un programa de desarrollo de políticas universitarias y de igualdad. Asimismo, hay ciertas diferenciaciones. Por un lado, como les dije, Ediciones SUMS tiene un catálogo en el cual, entre otras problemáticas, cobra relevancia la de infancias trans. Por ejemplo, en UNAUR, que es de muy reciente conformación, libros de UNAUR, de 2018 y generó en 2019 una colección específicamente dedicada a educación sexual integral. En el caso de DUL y de DUNT, publican literatura también vinculada a ello, y en Edubin, como ya les comenté, enuncia una serie que aún está en plan editorial y que se calcula que ya este año va a salir a la luz el primer libro. Por eso, retomando también el tema de la utilización del lenguaje no sexista e inclusivo, un poco lo que se ve es que solo el 8,82% de esas editoriales que respondieron al relevamiento lo utilizan. Si bien es usual la utilización del lenguaje inclusivo en las editoriales de corte feminista, e incluso es motivo de debate en la Feria de Editores, por ejemplo en las Ferias de Editores Independientes de 2019 y 2020, hubo mesas de debate respecto a ello, no solo de estar en favor o en contra, sino a distintas posiciones con respecto a qué se entiende y qué sería lo inclusivo. Si bien está bastante extendido quizás en esos espacios, no se puede hablar de que sea extensivo al resto del sector editorial. Al contrario, por ejemplo, Carolina Tosi, otra investigadora argentina, pone el foco en que tanto las texteras, los sellos gubernamentales, académicos especializados y comerciales, en los cuales ella ha indagado, no tienen una práctica frecuente, más bien la incorporación es excepcional y en gran parte se debe a que estos equipos editoriales cuentan muchas veces con personal con enfoque de género o colectivos y grupos militantes del LGTBIQ, y en cierto sentido algo similar ocurre con la división universitaria argentina. Su uso es mínimo, solo del 8,82%, reitero, y no hay un consenso aún generalizado. Hay un sector importante de la encuesta, de un 11,76% que no respondieron, un no rotundo de un 44,11% y una utilización parcial en un 35,29%. Podría decirse, si uno se junta lo parcial si uno junta las cantidades de ese 35,29% de utilización parcial con el 8,82%, que se acerca bastante a esa posición que no utiliza dicho lenguaje. Pero de todas formas, las editoriales que utilizan el inclusivo constituyen menos del 9% y lo hacen de forma parcial o puntual, de acuerdo, por un lado, a la escritura de los propios autores de libros. En algunos casos se determina en base al tipo de publicación, si el tema de abordaje del escrito se relaciona con estas problemáticas.
En otros casos han tenido la negativa de autoridades universitarias, incluso para hablar, para el lenguaje no sexista, esto es, hablar de las mujeres y los varones, los, diferenciando en el discurso oral, tanto en escrito, lo que subraya la particularidad que tienen los sellos universitarios de contar con mayor o menor autonomía para definir desde cierta orientación de sus catálogos hasta decisiones más ligadas con el trabajo interno del quehacer editorial. Bueno, un poco lo que quise hacer en esta comunicación, que ya les digo, quedó abierta, que me pidan el escrito, que amplíe, que trabaja también a nivel con gráficos, lo que vengo comentando, es brindar un perfil inicial de las participaciones de las mujeres en este sector editorial concreto, apuntando a ir reposicionando no solo su visibilización en la gestión editorial, sino también algunas aproximaciones a las desigualdades en torno a sus condiciones laborales, que es uno de los ejes que voy a seguir y que ya venía trabajando en torno también al diálogo con ellas. En cuanto a las miradas sobre los catálogos, tanto la inclusión de problemáticas y de temas vinculados con feminismos y géneros en sentido amplio, más allá de los títulos en el catálogo general de cada sello, el abordaje en colecciones y secciones especialmente orientados a su tratamiento ha ido creciendo posteriormente a los reclamos y reivindicaciones de distintos movimientos sociales en torno a la ley a favor del aborto legal, seguro y gratuito, tanto como la utilización del lenguaje no sexista inclusivo, aunque en muchos casos es incipiente aún. Así que, bueno, esta es en parte lo que quería comentar en este espacio y quedo abierta también a comentarios o a sugerencias vía mail. Un gusto compartir con ustedes en parte mi trabajo.